volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, debate político. Cambiamos de tercio y entramos con otro de los temas que queremos tocar esta noche en este tiempo de debate. Hablamos del REF en Canarias. Paco, yo es repetitivo la semana pasada y digo lo mismo, ¿no? Digo lo mismo. El gobierno central está haciendo un atropello con Canarias. Lo dice el Estatuto de Autonomía, que fue aprobado por mayoría absoluta, no hubo ni un voto en contra, todos los votos a favor en el Parlamento de Canarias, y en el Parlamento Nacional hubieron unas abstenciones de unos cuantos diputados, votaron a favor del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se incluye el REF. O sea, una ley orgánica, y ahora el gobierno quiere jugar con el dinero que nos corresponde, lo que nos corresponde porque está en el REF, porque además está reconocido hasta por la Unión Europea, que en el apartado 349 del Tratado de España con la Unión Europea se recoge todas esas especificidades de Canarias como islas ultraperiféricas. Y se dice además que el gobierno, cuando sea necesario para que los canarios estén igual que los otros españoles en la península, hay que invertir. ¿Y alguien me puede decir qué dinero ha venido a Canarias con esta pandemia, con esta crisis tan grave que hemos tenido del gobierno central, para el gobierno regional, para los cabildos insulares, para los ayuntamientos? ¿Qué dinero ha venido? Y es ahora cuando nos hace falta que me diga alguien qué es lo que ha venido. Pues nada, los tiene abandonados. Los tiene abandonados. Yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. El otro día vi que efectivamente en el Parlamento todos los parlamentarios canarios de todos los partidos políticos se pusieron con el presidente. El presidente dijo que iba, si hacía falta, llevar al Tribunal Constitucional el tema, porque es anticonstitucional lo que quiere hacer la ministra. Y yo no he escuchado más nada. Y digo, me alegré, digo, hombre, un tío valiente, que es del mismo partido, pero seguramente fue allá, le dijeron, usted se está calladito ahí, que ya lo arreglaremos esto. Pues no he visto nada. Que alguien me diga qué dinero ha venido del gobierno central para Canarias para paliar esta crisis. ¿A quién? ¿A los ayuntamientos, a los cabildos, al gobierno de Canarias? Nada. Por lo tanto, el REF, o sea, un elemento que pensábamos nosotros que era de utilidad, pues lo pisotean desde el gobierno central. Bueno, la verdad es que el asunto se da para mucho debate, pero en principio la decisión del gobierno el otro día tampoco es que vaya a hundir la economía canaria. No hundirla, pero empieza por ahí, Iván. Sí, sí te doy la razón al resto de partidos políticos del Parlamento en que hay que protestar. Es decir, cuando te vulneran el fuero y el estatuto y tus estatutos. Eso lo hagan los vascos, los navarros, para que claro, tienes que protestar, porque es que si no, cualquiera que no vea una relación entre los derechos que se ceden a determinadas comunidades van contra otras comunidades más vulnerables, es decir, cualquiera que no vea eso, para mí en estos momentos empieza a ser un necio, porque sí que hay una relación, y una relación económica además, no en favorecer a unas comunidades, sino que los gastos extraordinarios, las concesiones que se dan a unos territorios perjudican a otros, y eso es así. Es así de claro, ¿no? Y si no, se lo preguntan a Extremadura, por ejemplo, ¿no? Que lleva, no sé, 20 años esperando por un tren digno. Pero la balanza está muy claro. muy ¿Qué pasa con Canarias? Claro, que es que parece que nos hemos tomado en serio. Tenemos que diversificar la economía canaria, lo hemos hablado 1 millón de veces, los políticos canarios lo llevan todos en los programas electorales. Resulta que las ayudas al cine, esa bonificación, es un logro, estaba teniendo resultados. Son 8 millones de euros, vale, de acuerdo. Pasa que es que, claro, se ha fijado, se ha fijado en una cantidad, en dinero, ¿no? Sí, claro. El gobierno le ha dado la vuelta, ¿no? Que claro, como ustedes no se sube el nivel en las ayudas en Península a 10 millones, pero no proporcionalmente en Canarias, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Que tenía, como lo tenemos bonificado al 80%, si lo subes en 10 millones de euros en Madrid, pues en Canarias debía ser 16 millones de euros. Pues no sé yo, nos quedamos con los 8 que teníamos, ¿no? Porque resulta que es que está fijado el límite en dinero, no en porcentaje. Sí. Pero claro, que es que uno no puede estar tampoco pendiente, de que el gobierno te esté buscando la letra pequeña, ¿no? Y cualquier mínimo error,
para negarte los derechos, ¿no? Es decir, hay cuestiones que para Canarias son muy importantes y aunque sea una parte de la economía muy pequeña, ¿no? La aportación que hace al Producto Interior Bruto de Canarias, pues tampoco es que sea, si no nos vamos a hundir, como te decía antes, ¿no? Al final son pequeñas empresas, ¿no? Incluso empresas de construcción que viven de esto, ¿no? Que hacen pequeñas reformitas y tal, montando platós y no sé qué, y que deja dinero. Y todo lo que des dinero, oye, como mínimo que mantenerlo y pelear por ello, ¿no? Y los ciudadanos canarios miramos al Parlamento y cuando vemos este tipo de cosas y que nadie proteste, en fin, te llama mucho la atención, ¿no? Como tú dices, Pepe. Pero bueno, no sé si va a arreglar, espero que no. También algún experto he oído esta semana diciendo que si se va al Tribunal Constitucional lo vamos a perder, precisamente porque está mal redactado. Entonces no vale la pena y aunque lo ganemos, como sucedió con el asunto de las carreteras, todavía estamos esperando por los 700 millones. Ah, bueno. No, es que el presidente de Canarias vino privado diciéndole a todos los vientos que le dejaron 400 millones cuando le debía 1.500 y le dieron 400. Lo que vamos aprendiendo es que lo que no son capaces de arreglar los políticos, pues, en fin, y lo dejamos en manos de la justicia, pues también nos va a perjudicar. La verdad es que, te digo, otra contradicción, ¿no? Y si hablamos de la diversificación de la economía canaria y tal, buscamos un nicho de negocio nuevo y cuando lo tenemos resulta que es que está mal redactado, amigo, tenías que haberlo pensado mejor. Por decirlo muy rápido, ¿no? A partir de ahí, hombre, lo que ha habido también es muchísima exageración con este asunto, mucho postureo, mucho victimismo y tal, ¿no? Pero es claro, cuando se ve más de esos piquitos ya se le teme. Sí, pero bueno, un poquito más de sosiego, ¿no? También con el carácter canario, de asumir todos los que nos den. Asumirlo, si hablan todos juntos, no lo van a escuchar a ninguno. Los ganados no vamos a seguir. No, pero vamos a ver, los incentivos fiscales, que es otra cosa que también constantemente al canario nos acusa de eso, ¿no? Es decir, ustedes son la comunidad más ayudada por el Estado, ¿no? Los incentivos fiscales no significa que nos estén dando ayudas, ¿no? Nos estamos ganando con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, ¿no? Vamos a ver, yo en este sentido, primero, Pepe, eso de que el presidente del gobierno de Canarias, que es del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, vaya a Madrid y le diga, no, tú quédate calladito ahí. Hombre, el bipartidismo en este país, aquí he gobernado PP y PSOE y todos los de Canarias. Yo es que me gustaría saber cuando gobernaba el Partido Popular. Pasaba lo mismo. No. Llegaban a Madrid y le decían, ¿qué quieres? ¿El maletín de dinero? No te preocupes. Llévate este, porque este está. Hombre, Pepe, por Dios. Pasa lo mismo que ahora. No hagamos demagogia ni política. Tú sí la puedes hacer, tú sí la estás haciendo. Yo ahí sí no, ¿verdad? Pepe, yo te estoy diciendo. La iniciativa la coge el presidente del gobierno de Canarias, porque en Madrid los mismos del Partido Socialista le han dicho no a una cuestión que ya estaba acordada y firmada, independientemente de que estuviera mal redactada, Iván, que tiene razón, y también tiene razón en una parte de esa exageración tan estrambótica que se ha hecho, pero ahora te voy a dar un par de datos que no ha habido tanta exageración. Sí, un poco, pero no tanta, ¿vale? Un par de datos. Aquí la culpa es de todos y de muchos años atrás con el tema del REF. Que de los que nos están oyendo, de todos los que nos están oyendo, los televidentes que nos están oyendo, ¿quién conoce exactamente lo que significa, el REF para Canarias? Porque sí conocen lo que significa el concierto vasco. Fíjate tú, el concierto vasco. Saben que en el País Vasco los salarios suben una media de un 5%. Eso sí lo conoce casi todo el mundo en este país y en Canarias, ¿no? Pero en Canarias la media no cesa. El poder adquisitivo, Pepe, eso va en correlación con ese concierto vasco, con ese fuero que tiene el País Vasco, que va a Madrid, y los partidos que se oponen a ese concierto vasco, pues no los votan. La gente no los vota. Es sencillo. Igual que en Cataluña, cuando en Cataluña se oponen a que Cataluña tenga las prebendas que sea. Por tanto, si nosotros en Canarias fuéramos todos unidos, ¿no? Los partidos que gobiernan, los que no gobiernan, fuéramos todos y no estuviéramos haciendo la política. Y ahora yo hoy te iba a decir que te iba a dar un par de datos, Iván, sobre el tema de la repercusión. Yo me quedé como tú y luego fui atando más cabos, ¿no? Y sí es verdad que ha sido un poco estrambótico lo del cine, ¿no? Esas ayudas
al cine que están recogidas en el REF, que eran de 12 millones, y en el REF, en esta propuesta que hay del REF, ya está consensuada y por unanimidad, y que se va al Parlamento Nacional para que se refrende y para que ya se dé vía se da salida, pues eran de 12 millones y aumentaron a 18 y todo el mundo estaba de acuerdo, y ahora el gobierno dice no, te quedas con lo que tienes y aquí pan, y dice no. Pero sí es verdad, hay una repercusión bastante notable, yo no diría fuerte, pero sí notable, del mundo audiovisual en Canarias, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay como 365 empresas, hay datos, que se dedican al tema de audiovisual en Canarias, ¿no? Producciones, ¿sabes? Empresas productoras. Por tanto, oye, es bastante. Y esas empresas, hay una vinculación de aproximadamente 8.000 y pico trabajadores entre trabajadores directos e indirectos en esas empresas. Por tanto, es notable la repercusión y la importancia que tiene, ¿no? No es aquello de hacer la campaña que se ha hecho, no es aquello. No te he dicho que no sea importante, sino que es que, en fin, se ha aprovechado para... Yo estoy de acuerdo, Por ejemplo, hay un tema en Canarias, ¿no? Que son las competencias de costa, y todavía no las tenemos totalmente transferidas. Sí, que la han solicitado y no la tenemos, y tenemos que tenerlas, las competencias de costa. ¿Por qué tienen que decidir? ¿Por qué tienen que decidir en Madrid? ¿Por qué tienen que decidir en Madrid? ¿Has oído hablar del POEM? De lo que yo sí. Un señor que le importa un pito que haya 400 trabajadores en la visión de costa de la costa andaluza a la Canaria, por ejemplo. Por ejemplo, esa visión, en cuanto al tema de... Pues ese asunto, por ejemplo, sí era para armar un Belén como que es armado ahora. Y sin embargo... Sí, estoy de acuerdo totalmente. El tema del REF, ¿no? Esa regulación fiscal, que un poco para compensar los sobrecostes de la lejanía y la insularidad, ¿no? de nuestro archipiélago, que tenemos que decir que está protegido. Y se sigue sin hacer pedagogía a la ciudadanía de lo que significa el respeto. Y que está protegido por una ley orgánica, y por los estatutos, ¿no? Y como tú decías, hay un desconocimiento absoluto del REF. Claro, que los quitaron los puertos francos nos cambiaron. Que te cubre el REF, claro. Desde un régimen fiscal, donde hay un incentivo fiscal, hay unas deducciones, un régimen aduanero específico, apoyo a la industria audiovisual, en las zonas comerciales, bonificación, IRIGI. Por eso decía Iván que esto da. Pero ¿qué pasa? Es que una vez más a los canarios se los vuelven a ningunear. No. Hay que darle la importancia que tiene. O sea, hemos tenido dos hechos fundamentales durante esta pandemia. El tema del plan estratégico de inversiones que se iba a hacer, que lo dijo la ministra aquí en el aeropuerto, sobre el tema turístico, un plan estratégico porque... ¿Dónde está el dinero? Perdona. Y por el que ese cero turístico había puesto a las empresas turísticas en nuestra comunidad en un auténtico crack económico, y cuando llega a Madrid ya se olvida y dice que tenemos que atenernos a los fondos europeos. Primera respuesta. Segundo, en la crisis de la migración, donde la respuesta que ha habido en Canarias no fue hasta que se conculcaron derechos humanos en ese muelle de Arguineguín, ¿vale? Pero en Ceuta y Melilla hemos visto la reacción que ha habido. Cuando el ministro dice que no se puede trasladar inmigrantes a Madrid, no entiendo en base a qué, cuando Canarias es España, que yo lo sepa. Sí. Y tú te puedes movilizar dentro de tu propio país. Pero bueno, la demagogia como quiera... Y no lo hizo por desconocimiento. Y la demagogia que queramos dar. Ahora, otra vez, el gobierno vuelve a saltar un acuerdo del REF que está consolidado. Y que va a llevar a que se aplique el artículo, lo tengo aquí anotado, 167.2, para discutir en una mesa bilateral esta situación. A los canarios otra vez. O sea, los canarios, tanto PSOE, tanto PP, han mirado para otro lado cuando ha habido cuestiones canarias que en Madrid han llevado a la contraria a los de aquí. Y lamento decirte, Paco, tanto PP, bueno, y los apoyos que han tenido los gobiernos, diferentes gobiernos. Efectivamente. En España. Los meto a todos en el embudo. Es decir, han mirado para otro lado, eso sí, han hecho el teatrillo.
para justificar esa situación. Y yo creo que ya es lamentable la circunstancia que una vez más a los canarios que han hecho un esfuerzo, como tú decías bien antes, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias, para potenciar las inversiones audiovisuales, de grabaciones, de películas y de series en nuestra comunidad, con esos incentivos fiscales. De hecho, en el Cabildo, arriba en Infecar, se ha generado unos estudios para grabaciones con una inversión importante por parte del Cabildo. En base a esas deducciones, porque la crisis que aparece por el incremento de apoyo fiscal a otras comunidades que han visto que hay una economía en auge, que es a través de las productoras, y entonces pues quieren también morder de ese pastel, y perjudica a los canarios porque no nos pone en igualdad de condiciones, porque a nosotros nos tendrías que subir hasta ese 80% de deducción fiscal según la aportación que tenga la península. ¿Entiendes? Entonces estamos otra vez castigando a los canarios, a la comunidad autónoma, quizás por lo que decías antes, porque nos callamos, porque no queremos montar ruido, porque somos así de consentidores, y esto nos está llevando a que no nos tengan respeto. Y es la palabra con la que quiero terminar mi intervención. No nos están teniendo respeto. Y no tienen respeto ni los políticos que están al frente de los organismos administrativos en esta comunidad. Y el País Vasco dicen que ellos no aportan la cantidad que le corresponde de los 21 millones de euros que hay que poner para las pensiones, porque dice que ellos no, el fuero de ellos no se lo, pero ellos no los obliga. Manejar. Pero van a cobrar, si las pensiones allí suben, pero ellos dicen que no aportan porque la tienen ubicada, claro. Ellos dicen que no le descuenten, porque ellos no aportan. Claro que no tienen que aportar, porque ellos tienen transferidas esas competencias que son muy valiosas y para hacer políticas, sobre todo, ¿no? Oye, yo hago política en mi tierra, con los de mi tierra y para los de mi tierra. Por tanto, yo he pedido esas transferencias y como tienen esas transferencias concedidas, pues claro que digo, oye, yo no aporto nada, ¿qué voy a aportar yo? Sí. Están diciendo, oye, por 8 millones se ha formado la no sé qué. Hay que criticar cuando hay que criticar y cuestionar cuando se cuestiona. Decía, por 8 millones se ha formado aquí, no, creo que lo comentabas tú, Paco. No es por 8 millones. Sí, por 8 millones, sí. Claro, por 8 millones, pero no son por 8 millones, que ya estamos viendo las orejas al lobo. Hombre, es que lo van a seguir ninguneando. O sea, que no los... porque lo dice perfectamente el REF. Y además, como digo, el acuerdo con la Unión Europea al archipiélago canario como islas ultraperiféricas hay que darle cuando lo necesite para que esté a la misma altura de los ciudadanos de todas partes. Pero si lo necesitamos siempre, si estamos a la cola de todo. Pero Paco, si es la ruina, la ruina de España la tenemos en Canarias y no viene, no hay ayuda, lo que tú comentabas, el plan turístico no viene a dinero, no viene ayuda. Oye, no nos vamos a quejar, nos quedamos por 8 millones, no, por 8.000 euros también nos tenemos que quejar, hombre. Pero, insisto, lo de antes no son subvenciones, que eso no es ninguna ayuda, es un apoyo, son deducciones fiscales que hacen que las empresas se fijen. Vamos a ver, tenemos el escenario, ¿no?, para rodar la película y tal, pero las empresas, entre venir aquí o irte a Almería, pues mirará la economía y verá dónde tiene más ventajas fiscales, y eso es lo que hará que se decida venir aquí. Por lo tanto, en fin, no es que nos estén inyectando dinero, estamos pidiendo dinero, agüita por señas y tal, no, es una cuestión que, oye, incentivos fiscales para incentivos que son muy necesarias, ¿no? Y luego hay que ver, Paco, o sea, cómo en estos 2 años está avivando el Partido Socialista el nacionalismo en todos lados, ¿no? Porque no se le puede dar este tipo de argumentos por 8 millones de euros a una región, ¿no? Es decir, en vez de ayudarla, en vez de hacer efectivas las ayudas que se prometen, lo que hacen es quitarnos derechos, ¿no? Claro. Y eso lo que aviva es, bueno, pues un sentimiento nacionalista y enfrentamiento con el Estado, incluso contra el propio partido, ¿no? ¿Para qué queremos en Partido Socialista en el Gobierno de Canarias el mismo que en Madrid cuando, en fin, nos pasan por encima, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve, no? Ese es el argumentario nacionalista que tampoco nos conduce a nada, porque como tú decías, ¿no?, en estos años de bipartidismo también hemos tenido apoyos parlamentarios de Coalición Canaria y de Nueva Canarias, ¿no? O sea, teníamos el diputado 176. Y quien esté libre de culpa que tiene la primera. Claro, entonces, en ese sentido, cambiar todos los diputados canarios por el Partido Socialista como presidente, con 3 partidos más que también están ahí y que han dicho, oye, esto hay que solucionarlo como sea. Perfecto, me parece perfecto y me parece bien, pero claro,
como Pepe hizo un repaso de la intrahistoria de las pensiones, aquí tenemos que hacer un repaso de la intrahistoria de lo que de la gestión de los 26 gobiernos de Coalición Canaria que hemos tenido, de los 26 años, perdón, de gobierno de Coalición Canaria que hemos tenido también en Canarias. Ojo, porque tenemos que analizar todo de aquellos, y tampoco en 2 años vamos a solucionar lo que no se ha solucionado, pero o no lo que no se ha conseguido. Pero no agravarlo, Paco. Hombre, agravarlo no, no agravarlo. Hombre, en eso estamos. Si tenemos unos incentivos fiscales y estamos intentando generar economía en esa línea, y resulta que vas a apoyar a otras comunidades en esos incentivos y a nosotros nos deja en inferioridad, pues por supuesto la economía, no, como tú decías, Iván, no se va a invertir aquí, pero se irá a otro lado. Hay una cuestión, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cogido el toro por los cuernos, hay que decirlo. Oye, no. Y a Madrid decirle no, mira, y todos por unanimidad. Me recuerda la misma respuesta de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana cuando el tema de la migración. No la oí. Yo sí la oí y lo hemos hablado aquí más de una ocasión. Ella salió cuando ya habían salido todo el mundo y no le quedó más remedio que hacer teatro de justificar una intervención, porque no le quedó más remedio. Yo te puedo decir que yo estuve con el secretario general de la UGT a nivel nacional, ¿no? Con Pepe Albert, estuvimos en Mogán y aquello, sinceramente, era de pena no, de tristeza, de pena. Vamos. Y son personas y siguen siendo personas. Aquello era denigrante había que tomar para una sociedad como la nuestra. Y también había que imponer la solidaridad a todos los territorios en España. Porque aquí lo que hay que imponer son la solidaridad. Porque la solidaridad es cuando a mí me da la gana, o cuando yo creo que voy a tener la fotografía. Vale, dejamos que Iván termine. Simplemente por enlazar con lo de la falta de respeto, ¿no? Que sí es cierto que existe, que, y el ejemplo que te iba a poner es el plan de ordenación del espacio marítimo, que se está debatiendo ahora mismo, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria, yo creo que Costa va a tener una respuesta, ¿no? Porque es cierto, es decir, al final estamos en una región alejada, no recibimos ayudas y encima nos ordenan el territorio, es decir, con lo cual nos limitan, ¿no? Nuestras posibilidades de crecimiento como quieren, ¿no? El plan de ordenación que nos envía el gobierno central, bueno, pues prácticamente puede uno poner molinos eólicos, bueno, pues hasta el Faro Más Paloma, ¿no? o hasta San Agustín, ¿no? En fin, cuando alguien se ha preocupado de que el turismo a lo mejor, claro, ¿no? La respuesta que te puedes encontrar en un ministerio es, bueno, pues los holandeses, los alemanes tienen también molinos en su litoral, ¿no? Claro, pero van a la playa. Es decir, ellos dependen de su costa o es otro tipo de costa. O a lo mejor vienen a Canarias porque no tienen ese tipo de paisaje, ¿no? Buscando otro, igual que vienen a rodar una película porque los escenarios que tenemos aquí no están en el centro de Europa, pues a lo mejor también hay que cuidar el litoral, ¿no? Y en eso, que es un tema, en mi opinión, bastante grave y bastante crucial, no se ha formado el guirigay que se ha formado por esta cantidad de dinero, ¿no? Con lo cual, en la política, y sobre todo la política actual, la apariencia parece que es realidad, ¿no? Es decir, uno arma, en fin, un guirigay, forma un teatrillo, como decías tú, ¿no? Lo que transmite a la sociedad, al televidente o al espectador es que coge las cosas un poco al vuelo a veces, ¿no? Es que nos están pisoteando, y como nos están pisoteando, pues enseguida aparece alguien que dice, no se preocupen que yo cuando esté en Madrid, ¿no? Esto no va a pasar, ¿no? Cuando, como tú decías, ¿no? Cuando llevan 26 años, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues la igualdad, ¿no? La igualdad y algo tan sencillo como respetar los derechos, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos. Si yo tampoco estamos pidiendo respetar los derechos. Yo y además voy más porque hacerme respetar que porque me respeten los derechos de educación y de nivel. Pues, ¿no? Don Ángel Víctor tiene una magnífica oportunidad de hacerlo ahora. Yo creo, si no lo hace, yo creo que va en esa línea. Yo entiendo y creo que va en esa línea de hacerse respetar Canarias. No solo Ángel Víctor Torres, ojo, no se gobierna en mayoría absoluta, como aquí ha pasado en estas Islas Canarias en otras ocasiones, casi con mayoría absoluta, casi. Pero es representante de los canarios. Pero es muy fácil, a ti te corto la cabeza y los demás a ver si el pescado se divide o a ver si el pescado lo vendemos entre todos después. Primero esto y luego lo conseguí yo. Porque aquí es como con la Unión Deportiva Las Palmas, cuando pierde, somos de la Unión Deportiva Las Palmas, ganamos, cuando pierde, perdieron, y cuando gana, ganamos todos, ¿no? O sea, yo recuerdo, Paco, tú dijiste antes una cosa, cuando vino la ministra del turismo y dijo Maroto. del plan, Maroto, la señora Maroto, y dijo del plan estratégico de inversiones me acordé, lo recordarán ustedes, el 2006
En 2006 vino el señor Zapatero y celebró un Consejo de Ministros en la delegación del Gobierno de Canarias. Recordarán, ¿no? Primero lo hizo Aznar. ¿Lo hizo Aznar? Que, sí, hombre. Sí. Primero fue Aznar en el año 99, que fue cuando él se comprometió, y así fue. La circunvalación de Las Palmas fue unas subvenciones específicas que se mandaron porque él se comprometió ahí. El señor Zapatero vino y el Plan Canarias. Recuerden ustedes el Plan Canarias, que eran 25.000 millones de euros, 2.500, para 10 años. ¿Se acuerdan, no? Para 10 años, 2.500 millones todos los años. El Plan Canarias se llamaba. En ese Consejo de Ministros que se celebró en la Plaza de la Feria. Pues no vino nunca ni el primer año los 2.500 millones. Esos 25.000 millones fueron eso. Y los políticos compromiso han protestado. Hombre, se protestó en aquel momento, Paco, mira, y esto vamos a ver. Esto no es una inversión, es mía, Esto ocurrió así, Eso ocurrió así. Ahí están las hemerotecas y todo, Yo el planteamiento que digo es decir, me da igual el color político, Paco. ¿Quién gobierna? Aquí los que han estado, y Iván lo ha dicho muy claro, en determinados momentos en que se ha visto en estas situaciones comprometidas, han agachado la cabeza. Desde el propio Jerónimo Saavedra. En su momento miraron para otro lado en temas importantes de interés para la comunidad autónoma. Y tanto PP, PSOE, con la colaboración de Nueva Canarias, como Iván decía, que han tenido potestad para defender a Canarias porque su voto era muy decisivo, y ya no vamos a hablar de Coalición Canaria, que se ha vendido al mejor postor según le ha interesado en cada momento. Y no solo ha ninguneado las relaciones Canarias con el gobierno central, sino que han ninguneado las propias relaciones en las islas de nuestra propia comunidad. Entonces, los que están al frente tienen culpa de no hacer respetar los intereses canarios. Y ahí yo apuesto porque de una vez por todas esto cambie. Claro, nos tenemos que hacer valer, tú lo decías muy claro, no es que me respeten, yo me tengo que hacer respetar. Claro. Y si yo miro para otro lado, pierdo ese respeto. Si yo miro para otro lado porque si protesto no van a contar conmigo para la siguiente, pues entonces vete para tu casa. Vete para tu casa porque no estás defendiendo los intereses del pueblo. Eso además tiene la obligación, el presidente del gobierno canario tiene la obligación de oponerse y verse al constitucional, como ha dicho él. Pero me pareció perfecto, digo, oye, me parece perfecto lo que hace el presidente del gobierno canario. De forma real, no para hacer el paripé. ¿Pero qué decía la ministra, que iba a hacer una inversión? No, la ministra... Iba a ser un plan estratégico específico para Gran Canaria. Para el turismo. Para el turismo. Hay un plan estratégico. Pero si iba a ser un plan específico. Plan específico, Pablo. Plan específico de inversión para el sector turístico. Plan específico. Y cuando llegó a la península, dijo que no, que se podía, que había que esperar por los fondos europeos. Luego se intentó aplicar ese plan que no tenía nada que ver con el origen. Yo he estado reunido en esas reuniones en 3 ocasiones, y yo lo único que le he pedido a la ministra, lo único que necesitamos es agilidad, porque el tiempo va corriendo, y gestión, agilidad y gestión, ¿vale? Sabemos que ha habido dinero, y el tema de los 1.144 millones que van a venir para Canarias, para el tema de ayuda directa, que de los montantes con nosotros y Baleares somos los que tenemos esa cantidad. Eso se va a definir en la mesa que se va a sentar. Esas cantidades se van a definir los criterios, pero el problema que tenemos grave. En septiembre a lo mejor se desvía algo menos. El problema que tenemos grave es la gestión. No hay, y tú lo apuntabas, Iván, hace mucho rato lo apuntaba, no hay trabajadores suficientes para gestionar, no hay trabajo para que eso se agilice, para que las empresas no quiebren, para que las empresas no cierren, que es lo que demandamos, Oye, yo no demando, pero al final para que las empresas, ojo, las empresas, si las empresas no quiebran, sostenemos el empleo. Oye, ya veremos a ver cómo, pero sostenemos. Pero el plan ese para Canarias es para San Bartolomé de Tijuana.
¿O es para San Bartolomé de Tirajana? A ver, digo yo no, porque a lo mejor hizo ese plan para Tijuana. Dijo una consejera, dijo una consejera de los salentes y tampoco. Paco, hombre, y el ministro Yamalaca ya sabe decir Arguiniguín. Que tampoco. Total, Paco, que no tenemos cuando no saben decir Arguiniguín, no saben San Bartolomé de Tijuana, imagínate. Yo creo que todavía no somos resilientes. Al final es eso, ¿no? Pero no somos resilientes. Y el problema es con las subvenciones que siempre tienen la trampa, ¿no? Estas ayudas directas e indirectas, que cuando te vas a acceder a ellas, te dan unos plazos a presentar una documentación para poder aportar, para poder recibirla, y te van a poner tantas trabas que al final muchas veces no puedes ni llegar a ellas. Porque aquí, a muchos, certificación de no deudor, y cuando ibas a pedir ese certificado de no deudor a la Seguridad Social, tiene usted 3 meses de espera. Pero mire, que tengo 15 días para presentar la documentación. No es mi problema. Esa es la forma de ayudar al pequeño y mediano empresario con esas ayudas. Es decir, la burocracia. Aporte la factura cuando estábamos en el estado de alarma, todos encerrados. Aporte la factura que crea usted, que crea que su empresa no sean probables de facturar, ¿no? Cuando en la mitad de los trabajadores estaban en su casa, es decir, había un poco de trabajadores, la facturación prácticamente se paralizó, y no, ahora tienes que buscarla. Mira, el sector sanitario. De entre toda la facturación de la empresa tienes que aportar aquellas que no. El sector sanitario. Que es de dudoso cobro para esa justificar la subvención. Que hemos tenido, esa es la administración que hemos tenido durante muchísimos años. Y que sigue existiendo. No estamos focalizando en nadie, estamos en una infraestructura administrativa y yo que dije antes, que produce faltan manos, faltan trabajadores, ojo, y falta una reorganización. Yo sí creo que falta una reorganización de la administración pública. Está clarísimo. Lo digo manteniendo a todos los trabajadores con sus derechos y sus funciones, ojo, y una reorganización con unas obligaciones, muy en profundidad. Con unas obligaciones. Ahí está el detalle. Y unas obligaciones. Mira, ya se lo pidieron. A lo que iba. Unos controles de calidad. Rápido. Se anuncian al final ayudas, se anuncian subvenciones que son de muy difícil acceso. Sí. Y además, conseguirlas te cuesta un trabajo, y emplear a trabajadores que tienes que estar en otra cosa o no los tienes directamente, tienes que contratar asesores para eso. Hay asesores que se dedican exclusivamente a las subvenciones y están solo al alcance de aquellas empresas. Estructuras empresariales para eso. Solo para eso, ¿no? O sea, ya se le pidió al presidente del gobierno en el Parlamento. Se va directamente a estos conseguidores de subvenciones. 3 millones de euros. ¿Cuántas veces se le ha pedido en el Parlamento al presidente del gobierno? Al presidente del gobierno se le ha pedido en el Parlamento, y Pablo Casado se lo ha pedido varias veces, que por qué los fondos estos que vienen no contrata a una empresa de expertos para que le haga los estudios de reparto de ese dinero. Porque la administración va a pasar lo que dice la administración local o la administración de destino no tiene la capacidad. Pero si tiene sentido, claro. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pepe, si uno de los problemas que tiene, incluso con los fondos de los FEDECAN, cuando se distribuían las administraciones municipales, no tenían capacidad de evacuar proyectos para poder acogerse. Por eso hay empresas y tenían que devolver el dinero. Si hablan todos juntos, lo que apunta Pepe es privatizar. No privatizar, Paco. Establecer unos criterios ecuánimes. No es privatizar. Le voy a pedir, por favor, si hablan todos juntos, los que no están viendo, no lo están escuchando, y los únicos que se están escuchando son ustedes. Y los que están viendo que quieren y les interesa lo que ustedes están diciendo, por lo menos están ahí sentados, y por respeto a ellos. Yo estoy calladito aquí. Tú sabes que la parte de frente estaba bastante molesta esta noche. Es que si hablan todos juntos, no molesta la parte de frente, Paco. ¿Lo ves cómo están? Y no se pone ni colorado. Moderado no creo. Paco decía que no es privatizarlo. Es encargar expertos que te hagan los estudios. Eso está ya. Como si le encargas a un abogado que te defienda una causa. Igual, te hace los estudios y el gobierno que no. Entonces no ocurre lo que tú estás diciendo. No hay personal. Claro que no hay personal. Que cuando se va a distribuir el dinero que va a. Paco, déjame terminar esta fase. Ya te dejo, porque si no, tú no dejas terminar a uno. Entonces, que te haga los estudios y luego ya el gobierno tiene el trabajo hecho. Tú lo dijiste antes, que no hay personal, que no hay funcionarios para que te hagas el... Pues hazlo como te dice. Hay que meterlo. Meterlo o encargarle a empresas especializadas. La función pública tiene paralizada la contratación. Está diciendo Iván que hay expertos. Los 180 millones que el gobierno de Canarias destinó, en principio, de los presupuestos
para ir paliando esta crisis en aquellas empresas, los está gestionando la Cámara de Comercio. O sea, la está gestionando la parte empresarial, claro, que no es mala idea, pero es una institución que depende también del tema del gobierno y por tanto, a través de ahí... Claro, no podemos hablar de una empresa privada. No, la Cámara de Comercio es una empresa privada. Que es una institución. La Cámara de Comercio no es una empresa pública. Estoy diciendo que no podemos hablar de una empresa privada, que es de la Cámara de Comercio, que es una institución. Es que no me escuchas. Claro. Tú te escuchas tú solo, ¿vale? No, entonces, claro, es como el ruido que tú me haces, yo no te puedo escuchar. Bien. Vale, perfecto. Pero es que... Está bien. Parece que estamos predicando en el desierto. Don Iván, diga usted algo, por lo menos para ver si viene la paz social en este debate. Lo que decía Pepe sí tiene bastante sentido. Que hay un reparto de ayudas multimillonario, ¿no? Que igual algún día llega, ¿no? Porque que no tiene gente para gestionar. Por eso te decía que a base de esperar... lo mismo. A base de esperar las ayudas, sobre todo el canario se hace resiliente, ¿no? Porque esperando que lleguen las ayudas, al final sale uno para adelante, ¿no? No sabe cómo, pero sale para adelante, ¿no? Y sí que tiene sentido que crear mecanismos de control primero para que las ayudas lleguen a donde tienen que llegar, que sean efectivas y que sean rápidas y que sean ágiles y que no supongan un trabajo, ¿no? Y que además solo accedan a ellas, bueno, pues quien se lo pueda permitir, quien pueda pagar ese trabajo. Y lo que sospechamos también nosotros es, bueno, pues los amigos, ¿no? Es decir, las empresas que están alrededor de los gobiernos o vinculados a ellos, ¿no? Esos son los peligros que habría que evitar, y en ese sentido iba el Consejo de Estado, ¿no? Gracias a Vox, por ejemplo, no va a ser así, ¿no? Porque Vox votó en el Parlamento que las ayudas fueran concedidas directamente por el gobierno, o sea, que pudiera el gobierno directamente, de forma discrecional, bueno, pues dirigir esos fondos europeos a las empresas que ellos entiendan que tienen que ir dirigidos. Cuando votó el decreto, ¿no? Cuando votó ese decreto de ayuda, ¿no? Con lo cual sí que tenía sentido crear mecanismos de control en un país donde vemos que siempre es un problema que las ayudas lleguen en tiempo y forma. Porque sí, al final somos resilientes, pero coño, al final hay que llegar también al final de mes. Cuando se muere el enfermo de oxígeno. Es que estás hablando de un tema importante, es decir, se puede desarrollar empresas que le diga al gobierno cómo tiene que gestionar y cómo tiene que distribuir. Pero que tenemos otro problema, el destino donde llegan esas subvenciones. Esas administraciones donde tienen que gestionar, donde tienen que evacuar proyectos, donde tienen que gastar lo presupuestado, lo licitado, donde muchas veces hasta el servicio de contratación de esas áreas municipales no tiene ni capacidad de asumir ese trabajo, y al final se devuelve el dinero. Y al final ese dinero vuelve a ser remanente en las grandes administraciones, y ellos han cumplido repartiendo, pero al final no se ha invertido en la realidad porque se queda en el camino todo el trámite. Y es lo que decía Iván, empresas alrededores haciendo estudios, propuestas, incrementos, aportaciones, y al final no repercute en la realidad o la necesidad para que ese dinero iba destinado, porque en la administración municipal hay una carencia de trabajadores importantes, porque por función pública está congelado, las contrataciones son muy limitadas y muy estrictas, y mientras no se permita o se abra la mano para tener unas administraciones públicas, municipales, operativas, vamos a tener problemas. Es que hay ayuntamientos que no quieren recibir subvenciones en un tema tan importante como servicios sociales, porque sabe que no tiene capacidad. Y otro lo devuelve, Paco. El ayuntamiento de Telde, ¿cuántas subvenciones ha devuelto? Bueno, pues no es el único, Pepe, no es el único. Claro. San Bartolomé y muchos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad. Bueno, por tanto, hay que ser realista a la hora de dar esas subvenciones. Y lo decía Iván, con capacidad de que se pueda acceder a ella el pequeño y mediano empresario y que las pueda ejecutar, porque si no puedo acceder o no me das tiempo para poderlas ejecutar, le las tengo que devolver, encima es un gravamen. Sí, bueno, nosotros lo que necesitamos es agilidad en la gestión. En Canarias estamos a la cola de todo, de paro, de precariedad, de salarios, vamos, de pobreza. Estamos a la cola en todo en Canarias, ¿no? Por tanto, lo más justo y lo más lógico es que se agilice todo esto y que los dineros lleguen lo más rápido, pero vamos, urgente, lo más urgentísimo posible para salvar. También tenemos otra variante en este tema, ¿no? Que son las empresas zombies, que decía aquello de que las empresas zombies, aquellas empresas que están y no están y que reciben las subvenciones y que intentan concurrir y se crean solo para eso, se crean solo para coger un dinero. Aquí nos ha pasado en épocas pasadas con la agricultura, cuando se montaban millones de pesetas para esa agricultura, montaban los invernaderos una temporada y a la siguiente temporada ya se estaban muriendo de asco esos invernaderos. Hablo de pequeños agricultores que montaban
esas estructuras empresariales para coger subvención mínimas para, oye, yo si tengo 10 millones de pesetas, me gasto 5, ya tengo otros 5 y ya los pongo en otra cosa. Por tanto, también hay que ver, ¿no? Y hay que atacar esa picaresca y esa economía muy sumergida, ¿no? Se nos ha ido el tiempo volando. Don José Suárez, don Iván Sánchez, don Francisco González, don Francisco Pérez. Gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, y se nos ha quedado que eso en la mesa. Se nos ha pasado hasta el tren y no hemos hablado de él. Pero tendremos que retomar este tema. Volvemos, eso por supuesto, y volveremos con estos temas. El próximo miércoles a partir de las 9 de la noche, aquí en Canal 4 TV, en este tiempo de debate. Más que política, el debate. Gracias por su atención.